Los saludamos a todos nuestros hermanos y amigos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos inicio a este espacio de tiempo de oración por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo hemos elaborado una y otra vez de que cuando nosotros nos referimos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, no estamos hablando de un grupo particular, sino bajo el entendido que la iglesia es una y está compuesta de todas razas, tribus y lenguas. Entonces, basado a ello, nosotros vamos a seguir motivando al pueblo de Dios, a aquellos que han sido alcanzados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo para ser miembros de su iglesia, porque Él es el que la compró con su sangre en la cruz del Calvario y está compuesta de todas razas, tribus y lenguas. También hemos elaborado sobre la importancia de mantenernos orando por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en aquellos lugares donde nuestros hermanos siguen sufriendo tribulación, persecución, desplazamientos y aún la muerte. También nos hemos motivado para orar por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en estas partes del mundo donde el materialismo, donde también los entretenimientos, los pasatiempos, la abundancia en la cual prevalece en esas partes del mundo, con mucha facilidad pueden distraernos y apartarnos así del camino, o sea, al punto de incitarnos a amar más las cosas de este mundo que amar a nuestro Señor. Y hemos orado también por la iglesia en estas partes del mundo. Pero en esta ocasión queremos también orar, pedir que nos unamos al Señor para que el Señor ilumine su iglesia en esos tiempos tan difíciles, tiempos de confusión, tiempos en los cuales miramos en una manera muy marcada, en una manera muy amplia, en una manera, como podemos decirlo, muy descarada, la actitud y el comportamiento que se ha estado llevando a cabo y se ha introducido entre la iglesia fiel y verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Y es precisamente aquello de lo cual nos menciona el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 4 del versículo 1 al 2, donde nos dice, pero el Espíritu dice que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Entonces, miramos la declaración del apóstol Pablo aquí, donde menciona de que con hipocresía hablarán mentira. Y para este tiempo, creo que no es ningún misterio el que nosotros miremos ese alto nivel de enseñadores en los cuales no solamente viven conforme a lo que Dios estableció en su bendita palabra de nuestro Dios, pero a la misma vez también son influenciados por espíritus de error y doctrinas de demonio. Y eso no es algo nuevo, sino que lo hemos estado mirando y observando y volteamos hacia atrás, hacia la historia, especialmente del tiempo de la Reforma de la Iglesia, y en lo que tiene que ver también en los principios del siglo XX hasta el tiempo presente, como en estas décadas pasadas, precisamente aquí en el país de Estados Unidos, cómo se han desarrollado y cómo han aumentado los enseñadores, de los cuales unos conscientes, otros inconscientemente, unos engañados y otros queriendo seguir siendo engañados, siguen anunciando y enseñando lo que menciona la palabra de Dios aquí, que son enseñanzas que son inspiradas por el espíritu o espíritus de error, y aún menciona y doctrinas de demonios. Y esto no es nada que nos debe a nosotros de admirar, pero por cuestión de que se mira muy palpable en este tiempo. Y sobre ello queremos elaborar solamente en alguna de las muchas enseñanzas muy populares, pero en las cuales no tienen fundamento bíblico, pero sin embargo los enseñadores se han aferrado tanto a seguir dando auge a esta enseñanza errónea que no tiene fundamento bíblico, pero aún así es muy
popular. Por eso es que vamos a orar y pedirle a nuestro Dios que nos libre, que el Señor nos cubra y nos proteja de estos enseñadores que siguen, como menciona la Escritura, que con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada la conciencia. Y entre todas estas enseñanzas que digo que son muy populares, pero que no hay un fundamento bíblico, es precisamente sobre la famosa enseñanza o la popular doctrina del rapto, en lo cual queremos hoy elaborar y fijarnos en parte solamente porque es profundo lo que podríamos declarar aquí concerniente a esta popular doctrina. Pero sin embargo vamos solamente a dar algo básico para traer a conciencia a todos aquellos nuestros hermanos que con un corazón sincero anhelan y desean caminar en la verdad de la palabra de nuestro Dios, esperar las promesas genuinas y verdaderas de las cuales menciona la palabra del Altísimo. Entonces queremos traer sobre esto, sobre la popular doctrina que enseña que la iglesia habrá de desaparecer misteriosamente en un rapto. Y no podemos nosotros ignorar el hecho de que hoy es uno de los mayores desvíos proféticos doctrinales en boga, o sea, muy famosos. Y por lo tanto nos conviene a nosotros que estemos conscientes de ello y a través de la misma palabra de nuestro Dios, refutar esta tan popular doctrina. Esta teoría y otras muchas más son las que en el transcurso del tiempo vamos a estar nosotros aquí declarando para beneficio y bendición de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, tanto como la popular doctrina del rapto como otras más están conectadas las unas con las otras. Y esto es precisamente el fruto de la apostasía prevaleciente entre el profesante cristianismo en estos últimos días. Días en los cuales declaramos, de por cierto, que ya son los últimos. Estamos en el último tiempo donde ya está por culminar el tiempo de la era de la gracia, el tiempo en el cual muy pronto tendrá de manifestarse nuestro Señor Jesucristo en gloria con los ángeles de su potencia. No un rapto misterioso, sino la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y por tal, vivimos en este tiempo, como menciona la palabra, vivimos en el tiempo de los gentiles, aún vivimos en el tiempo del misterio de la iniquidad, como menciona el apóstol Pablo en la segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 7. Y podemos mirar que esta operación de iniquidad en este tiempo está operando en una capacidad precisamente al cumplimiento de lo dicho precisamente por nuestro Señor Jesucristo, donde declara en Mateo capítulo 24, versículo 24, menciona diciéndonos porque se levantarán falsos cristos, y nos dice también y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Y vuelvo a repetir y elaborar sobre precisamente este engaño popular de la doctrina del rapto. Aún en el texto inicial, de lo cual el apóstol Pablo declara también, anticipándonos de lo que estaba por venir adelante, que en los postreros o en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios. Y lo menciona que con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada la conciencia. Y en referencia precisamente al engaño, señala una advertencia muy tremenda cuando nos dice también: por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron, menciona, a la verdad, antes consistieron a la iniquidad, por la influencia precisamente de aquellos en los cuales se apartaron de la fe, escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios. Pero sin embargo, en el tiempo presente es triste y a la vez es doloroso mirar que con
cuánta consistencia, cuánto empeño que ha prevalecido entre los ministros, entre el cristianismo, precisamente en esta última década, de enseñar a los creyentes las famosas enseñanzas o las teorías del futurismo o las doctrinas futuristas, que son una cadena de enseñanzas ilusorias, de que precisamente entre una de ellas es que la iglesia está llamada para desaparecer en un rapto misterioso. Y el rapto supuestamente se tendrá de acontecer 7 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Y digo que se han aferrado de enseñar a los creyentes en el Señor Jesucristo, entre las enseñanzas del futurismo ligadas con el rapto, es de enseñar de que el pueblo de Dios, los llamados por el Señor Jesucristo, no sufrirán, y que aún declaran que tienen promesa de Dios para no pasar por ninguna tribulación. Esta errónea interpretación profética insiste inclusive de que la iglesia no tiene nada que ver con el tiempo de la angustia, de aflicción, de la que habló el apóstol o el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 1, del cual volvió a hablar el Señor Jesús, según lo declara en Mateo capítulo 24, versículo 21. Enseña que antes de que venga la tribulación, que según el futurismo, los que han sido turbados, los que se han apartado de la fe, los que se han dejado llevar por espíritus de error y doctrinas de demonios, que han de ser llevados o tomados en un rapto misterioso. Y esto es precisamente a lo que queremos nosotros traer como en esta ocasión, para que como iglesia de nuestro Señor Jesucristo nos mantengamos orando para que nosotros podamos ser librados de esta cadena de errores infiltradas precisamente por los futuristas. Y queremos también dar un breve como origen del moderno rapto misterioso para este tiempo, porque las teorías del rapto misterioso no es algo antiguo, o sea, no se anunció en el tiempo de los apóstoles ni en los primeros siglos de la iglesia. Es relativamente moderno, pues es producto precisamente de la apostasía de los últimos 3 siglos, donde ha tomado más fuerza. Esta teoría ha tomado fuerza en una forma más particular entre las naciones llamadas cristianas del mundo occidental, especialmente entre aquellos donde no se ha experimentado la persecución ni tampoco se ha experimentado el martirio, como se ha presentado en otras partes del mundo. En cambio, en los países controlados hoy por gobiernos opresivos, donde los santos están pasando al presente tiempo por grande tribulación, las cosas son completamente diferentes. En esos lugares es muy difícil que el mensaje ilusorio del rapto misterioso sea aceptado, y otras muchas más teorías que están conectadas con ello. Entonces, podemos reducir a esto, de que entre los que estamos en unas partes donde todavía no se ha experimentado la aflicción o la tribulación conforme lo manifiesta la palabra de nuestro Dios, es tan fácil aceptar estas teorías del futurismo. Vuelvo a repetir, porque se enseña supuestamente de que la iglesia tendrá que ser tomada en un rapto misterioso 7 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y entonces se manifiesta lo que es la aflicción o la tribulación. Por eso es que cada uno de nosotros debemos de poner más atención a lo que manifiesta la palabra de nuestro Dios, y nosotros tener cuidado y orar los unos por los otros para que el Señor nos dé iluminación en su palabra y seamos nosotros librados o liberados de la popular doctrina del rapto. Los proponentes aún de las erróneas teorías del rapto
vuelvo a repetir, son muy reconocidas en este tiempo aún por muchos de los eruditos bíblicos. Y nosotros nos es importante entonces estar conscientes de ello, porque no es algo que se elabora solamente por encima, o una enseñanza que solamente tuvo su principio y va de pasada, sino que se ha arraigado cada día más y más, especialmente en estos países, vuelvo a repetir, donde no se ha experimentado el dolor o la aflicción. Pero sin embargo, por testimonio, tenemos a nuestros hermanos que por testimonio hemos escuchado en otras partes del mundo, donde han tenido de pasar tribulación y aflicción, y les es imposible aceptar una teoría donde enseña de que la iglesia no tendrá que pasar tribulación, sino que tendrán de ser llevados en un rapto misterioso. Así que si usted desea más información concerniente a esto, pues nosotros estamos a la disposición para ayudarle, para hacerle de bendición. Aquí solamente estamos elaborando en parte algo muy básico para traer solamente a conciencia de las muchas doctrinas erróneas que son fruto de la apostasía presente, y entre una de ellas, vuelvo a repetir, las enseñanzas erróneas del rapto. Así que nuestro anhelo y nuestro deseo es que el Señor grandemente le bendiga y que juntos podamos un día estar ante la presencia de nuestro Dios, recibiendo al Señor, como lo menciona la palabra de nuestro Dios, en el tiempo maravilloso de la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, no en un rapto misterioso. El Señor grandemente les bendiga y los invitamos para que nos unamos en oración y pedirle a nuestro Dios que el Señor nos libre de estos falsos enseñadores que para este tiempo, vuelvo a repetir, se han enumerado precisamente dejándose llevar por espíritus de error y doctrinas de demonio. Así que nos unimos en oración pidiéndole a nuestro Dios bendición por su iglesia genuina y verdadera, diciéndole al Señor: bendito Dios, venimos delante de ti, Señor Jesucristo, para darte honra, darte gloria, bendecirte, exaltarte, glorificarte. Pedirte, Señor, que tú nos ayudes a entender tu palabra, que seamos guiados en tu espíritu, Señor Jesucristo, que seamos liberados de enseñanzas erróneas en las cuales, Señor, desvía nuestro corazón de la esperanza suprema, de la esperanza maravillosa en la cual tú declaraste, Señor, porque tú mismo lo manifiestas por medio de tus apóstoles, diciéndonos que nosotros aquí vivimos no esperando un rapto, sino que vivimos esperando la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Así que ayúdanos, mi Dios, a mantenernos libres, amando, anhelando y deseando, Señor, tu venida y no cayendo en las enseñanzas erróneas de un rapto misterioso. Te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo, mi Señor y Dios. Gracias, bendito Dios. Pedimos por tu iglesia también en otras partes del mundo, donde siguen sufriendo por causa de tu nombre y siguen esperando, Señor, tu manifestación. Pedimos bendición por ellos. Y a nosotros en estas partes del mundo te seguimos pidiendo: guárdanos y cúbrenos y protégenos en ti, Príncipe de paz. Amén. Así es, mis hermanos, pues muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por unirse a este espacio de tiempo. Los invitamos, si usted tiene preguntas concerniente a lo que aquí en breve hemos elaborado, le invitamos para que se comunique con nosotros. Nosotros estamos a la disposición de serle de bendición. Puede mandarnos aún también su pregunta o su mensaje a través del WhatsApp, marcándonos al área 831-297-0879. O también puede dejarnos ahí su comentario por medio del canal de YouTube y nosotros con mucho gusto daremos respuesta a su comentario. Gracias y que Dios le bendiga.